Buenas tardes, estamos con la maestra Mariana Linash, quien nos va a platicar un poco sobre la prevención de recaídas. Buenas tardes, maestra. Hola, buenas tardes. Maestra, ¿cree usted que en los últimos años el consumo de sustancias adictivas en la población ha aumentado? Sí, considero que el consumo de sustancias sigue siendo un problema a nivel nacional, incluso también a nivel mundial. Retomando la información que nos brinda la última encuesta nacional de adicciones, el consumo de sustancias en la población mexicana sigue estando presente con importantes costos, no solo para el individuo, sino también para el sistema de salud nacional en México. El consumo puede tener distintas razones. Generalmente las personas inician consumiendo por curiosidad, por querer experimentar, saber qué se siente, probar los efectos de alguna u otra sustancia. Inicialmente se empieza con el consumo del alcohol, del tabaco, que son las sustancias legales, y posteriormente la gente comienza a usarlas ya de manera más continua, más sostenida, probablemente por invitación del grupo de amigos, o quizá como una forma de solventar todas las presiones a las que nos sometemos en el día a día, probablemente para disminuir algunos estados emocionales desagradables como el estrés, la ansiedad, la depresión, o incluso para también querer pasar un buen rato con los amigos. El problema está cuando se empieza a usar ya de manera más sostenida, que empieza a dar paso como a un patrón de abuso, o incluso desarrolla una adicción como tal, o la dependencia. Y con todo lo que nos cuenta, maestra, ¿qué es la recaída? La recaída es un proceso natural cuando la persona quiere empezar a cambiar su patrón de consumo de sustancias. Digamos que empieza como a subir una montaña, ¿no? Empieza haciendo uno que otro intento por disminuir la cantidad de droga que consumía, alcohol, tabaco, marihuana, etcétera. Y es un proceso de escalada. La persona empieza a hacer algunos intentos por modificar su patrón de consumo y puede que se esté presentando un periodo de abstinencia, es decir, donde la persona no consume la sustancia. A eso le llamamos un periodo de abstinencia o mantenimiento. Y la recaída se presenta cuando la persona, digamos que tiene un ligero retroceso en este proceso de cambiar su patrón de consumo. Es decir, la droga se vuelve a hacer presente, la persona vuelve a consumir y le llamamos como un proceso de recaída. Imaginemos cuando iniciamos una dieta, estamos tratando de controlar pues los alimentos dulces, los carbohidratos, los refrescos. Si yo intento suprimir, por ejemplo, mi consumo de refrescos y me mantengo algunos meses, algunos años, y vuelvo a consumir el refresco, se dice que tengo como un periodo o un episodio de recaída, es decir, volví a consumir aquella sustancia que yo había dejado de consumir durante un tiempo X. Gracias, doctora. ¿Considera sana la recaída? Yo considero que la recaída es un proceso natural. Como te comentaba, toda persona que empieza un proceso de cambio está en un aprendizaje continuo. Las recaídas son naturales y son vistas como un proceso de aprendizaje, donde la persona puede entrenarse a identificar situaciones de riesgo que lo ponen más vulnerable ante el consumo y así sucesivamente, ¿no? Si la persona consume generalmente por ofrecimiento de otros y lo entrenamos para que rehúse ese consumo de manera asertiva, evitando cierto tipo de amistades, podemos prevenir ese tipo de recaídas, pero en ningún momento son fracasos ni situaciones que deban de evitarse a toda costa. Me parece que de un proceso de recaída se puede tener un aprendizaje importante para que la persona fortalezca su autoeficacia y continúe en el proceso de escalada en la montaña de la recuperación. En sus palabras, ¿cómo nos explicaría qué es la prevención de recaídas? La prevención de recaídas es un proceso en el que el usuario aprende a identificar situaciones de riesgo, hacer planes de acción, con tal de evitar que la sustancia se vuelva a ser presente en su vida. Es decir, enseñamos a que la persona anticipe situaciones donde está vulnerable, como te comentaba, puede ser ofrecimientos de amigos, quizá aprender a manejar algunos estados emocionales que probablemente precipitaban en algún momento el consumo. Algunas personas consumen cuando están tristes, cuando están deprimidas. Es decir, si la persona empieza a aprender
a manejar estos estados emocionales, es importante para que evite el consumo de sustancias. Si yo explico cómo me siento y digo que estoy enojado, que estoy triste, en lugar de irme a consumir y no ponerle palabras a mi estado emocional, puede ser una manera de evitar el consumo de sustancias. Muchas gracias, maestra. Y para terminar, ¿cuáles consideraría que son los aspectos principales a revisar en la prevención de recaídas en el hogar? Bueno, las redes de apoyo constituyen un factor importante en todo proceso de recuperación, es decir, los familiares, la pareja, los amigos, pueden ser elementos de apoyo muy importantes para un usuario que está tratando de dejar de consumir. Específicamente en el hogar, pues qué mejor que nuestra pareja, nuestra familia, para hacernos ver que estamos quizá tambaleando, ¿no? Puede ser, por ejemplo, hacer señalamientos para que el usuario vuelva a retomar su proceso de tratamiento, ya sea de manera ambulatoria, en algunos grupos de autoayuda, o quizá asistiendo con un profesional especializado. Si la familia por ahí ve que el usuario está otra vez quizá teniendo conductas como no asistir a trabajar, dejar de ir a la escuela, estar desaseado, su cuarto está tirado, pues todo esto podría empezar a indicar que la persona está perdiendo otra vez la motivación por su vida cotidiana y es más probable que acceda nuevamente al consumo como una forma de diversión o de darle como un plus a su vida diaria. Yo creo que la familia tiene un peso importante en el proceso de prevención y tratamiento del consumo de sustancias. Creo que son muchas las situaciones en las cuales la familia puede ayudar a un usuario que está tratando de recuperarse. Lo mejor es un clima familiar de unión, de comprensión, pasar tiempo juntos, donde sea viable hablar de lo que sentimos, de lo que nos molesta, y así irle poniendo como nombre a todas estas emociones que se nos generan en el día a día y más en una ciudad como la nuestra tan complicada. Muchísimas gracias, maestra. De nada.